Parece que hay alguien en el chat. Ok, no. Muy bien. Bueno, la clase de hoy vamos a seguir viendo cosas de MATLAB. Vamos a seguir con el programa con el script que programa el método de Euler y vamos a incluir dos cosas. Vamos a calcular los valores absolutos y relativos y los vamos a graficar. Y si hay tiempo, que espero que sí haya tiempo, voy a comentar un poco sobre la aritmética vectorial en MATLAB. Bueno, entonces voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Y aquí estamos en MATLAB. Antes de comenzar, hacemos un pequeño repaso. Les había dicho que uno de los comandos más importantes en MATLAB es Control Tab, que es el que nos permite navegar en varias ventanas. Aquí ya pueden ver que estoy Control Tab y el color azul se pone en las diferentes ventanas. Casi siempre vamos a estar trabajando en lo que es el editor y la ventana de comandos. Es casi siempre lo que vamos a estar usando. Bueno, un pequeño repaso también. Estoy en el editor. Bueno, ya pueden... bueno, no les envié el mail, pero creo que lo mencioné en la clase pasada, el script que comenzamos la clase pasada, que es este de método de Euler -1.m. Aquí está. Bueno, hay varias cosas que se me olvidó decir en la clase pasada. Por ejemplo, en general vamos a estar trabajando con dos tipos de archivo en MATLAB, que son los archivos de script, que son con extensión .m, y los archivos de funciones, que son .f. Por el momento simplemente vamos a estar trabajando con los scripts y vamos a estar definiendo y declarando funciones dentro de este mismo script. Cuando necesitamos, por alguna razón, tener una función o varias funciones, comúnmente se hace en su propio archivo. Pero por el momento, como nuestros programas son relativamente pequeños, los vamos a declarar y definirlas en el mismo script. Bueno, quiero ir comentando que voy a dejar unos ejercicios entre hoy y mañana, pero quería decirles que la próxima semana, a mitad de la próxima semana, ya voy a dejar la primera tarea. La primera tarea va a ser entregada en MATLAB. Y por ejemplo, bueno, en una de las clases, yo creo que la próxima, o igual el lunes, no sé, les voy a decir exactamente cómo se tiene que entregar, pero en general es estar entregando los archivos script.m. Y bueno, ya más adelante seré más específico de cómo se tienen que entregar las tareas en MATLAB. Bueno, seguimos con el pequeño repaso. La primera parte es, como siempre, comentar qué es lo que hace el programa, el nombre del autor, en este caso soy yo, y el mail. Será lo mismo para ustedes cuando tengan las tareas. Y después vienen los parámetros del script, los parámetros del método. Por ejemplo, aquí tengo los valores extremos. Donde ves que hay una mesita a la entrada de la biblioteca, déjala con esas señoras. Bueno, aquí hay alguien hablando, pero voy a tener que... Ok. Sí. Ok, perdón por la interrupción. Nada más asegúrense, por favor, que cuando se conecten, si no tienen algo que decir, por favor, pongan mute en el micrófono. Si, bueno, si no, yo lo puedo hacer, pero comúnmente, pues pasa este tipo de interrupciones. Bueno, después viene, ahora sí, el algoritmo, que es básicamente el algoritmo de Euler. Bueno, después el primer paso es inicializar variables. En este caso estoy inicializando T, H, que recordemos que es la longitud de cada subintervalo.
Después la aproximación, que va a ser Y-gorro o Y-hat en inglés. Después pongo el primer valor, etcétera, etcétera. Y ya después hago un ciclo for aquí en esta parte. Y fue parte de lo que hicimos la clase pasada. Y después, para recordar, las funciones se declaran, bueno, se definen al final del script y se declaran, bueno, algo que se me olvidó mencionar, que es exactamente la diferencia de declarar y definir. Definir una función es, bueno, creo que sí lo comenté, definir es exactamente lo que hace, en este caso el cálculo en particular. El nombre de la función se llama f, por ejemplo, aquí está. La segunda se llama y-exact o y-exacta. Y declararla va al principio del script y se tiene que usar como una etiqueta que es para usarlo en otras partes del script. Para tener esa declaración se usa el arroba. Y bueno, mientras hoy se va a ver más claro cómo estar usando varias funciones. Porque hasta el momento, por ejemplo, no he utilizado esta función y exacta. Bueno, pero antes de eso, bueno, ¿qué vamos a ver? Bueno, por el momento, entonces, lo que queremos es, bueno, queremos dos cosas. Queremos calcular los errores absolutos y relativos y con respecto a la solución analítica, en este caso ya exacta. Y después graficar las funciones exactas y aproximadas y graficar el error. Bueno, para ello, comúnmente lo que hago es, dejo intacto el ciclo o el bloque, por así decirlo, el bloque que es el algoritmo de Euler. Y aquí en que está en blanco ya voy a construir, bueno, para calcular los errores relativos y absolutos tengo que construir un arreglo que tenga los valores de la función exacta. Entonces, por ejemplo, lo que vamos a hacer es declarar un arreglo, Yeval, lo voy a poner. Yeval va a ser igual a... bueno, quiero que también tengan los mismos números de elementos que Yhat, porque los voy a estar comparando. En este caso estoy declarando un vector columna, por supuesto. Y también algo importante es, ahora sí voy a estar calculando los valores de t. ¿Qué quiero decir? Bueno, este for que está aquí es algo minimalista en cierto sentido porque nada más estoy calculando como output y-gorro. Pero, por ejemplo, para graficar comúnmente se necesita también el vector que contiene los valores para el tiempo. Entonces también voy a declarar un vector columna con el mismo número de elementos que y-gorro y y-val. Y-val va a tener valores de la solución exacta. ¿Ok? Y voy a construir estos dos arreglos utilizando un ciclo for. Entonces voy aquí a copiar. Bueno, un rápido comentario. Bueno, les había comentado que siempre es bueno en general cuando vamos a utilizar un software y en particular cuando vamos a utilizar un software de programación, es estar aprendiendo comandos importantes. Por ejemplo, en muchos lados vamos a estar copiando y pegando. Por ejemplo, si damos clic derecho, aquí nos dice los comandos para aquellos que no estén familiarizados. Que es un poco distinto como en Word, por ejemplo. Control W es cortar, copiar al W. Y eso más viene de otro editor muy famoso que se llama Emacs. Yo recomiendo que, bueno, en algún momento voy a hacer una lista de los comandos más importantes en MATLAB para que se lo puedan bajar. Pero por lo pronto ya sabemos que uno de los más importantes es Control Tab y estos tres que están aquí.
cortar, copiar, pegar. Y el otro que era control page, página abajo y página arriba, que es cambiar de pestañas en el editor. Bueno, entonces aquí lo que voy a hacer es construir estos arreglos. Por ejemplo, primero voy a construir o poner el primer valor del arreglo tvar. Y también de una vez cheval, yo creo. Cheval igual a... Y ahora sí voy a utilizar... Bueno, tengo que... Antes de eso, tengo que... etiquetar la función exacta, porque no puedo llamarlas directamente del script, que es así, que es exactamente lo que hicimos acá, por ejemplo, aquí, en esta línea, pero ahora estoy haciendo lo mismo para YESACT, que está definida al final. Y la voy a llamar en el script YESACT F, por ejemplo. Entonces el primero, ahora sí, ajá, más me lo completa lo que quiero hacer, tval, ese es el primer valor, pero de hecho, bueno, ajá, igual lo puedo hacer acá. Bueno, esos son los primeros valores. Y bueno, eso está bien. Ajá. Exacto. F. Creo que voy a terminar calculando uno que no es necesario. Y a ver, el ciclo va de +1 y tval es igual al anterior más h. Ok, pero creo que me va a faltar un valor de y, si no mal veo. A ver, entonces 1, 1 y 1, entonces aquí es 2. Sí, entonces aquí vamos a ponerlo arriba. Hay que refrescar primero el valor de t y después lo voy a usar. Sí, entonces aquí termina el último valor de i es n, entonces esto sería n más 1. Ok, muy bien, así está. Según yo, así está. Y bueno, en algún momento, tal vez la próxima semana en una otra clase, les voy a enseñar lo que se conoce como depurar programas o debuguear en inglés, que exactamente sirve para esto. Bueno, ahorita yo lo estoy haciendo más o menos como mentalmente, si te va antes o después, pero hay herramientas más que uno nos pueden ayudar para ir construyendo, de hecho, los force. Pero bueno, ya haré un ejemplo más específico de cómo depurar programas. Y por ejemplo, si le doy F5, al final tengo que tener los valores de tval y yval. A ver, ya lo corrí. Entonces, por ejemplo, aquí deben de aparecer tval. Y efectivamente va de 0 a 2. Esos son mis valores, creo que no. Ah, sí. De 0 a 2, ok. Y bueno, entonces está correcto. Muy bien. Entonces, así hemos calculado efectivamente los valores de la función exacta. Y por ejemplo, entonces para calcular los errores absolutos, vamos, por ejemplo, es lo mismo, hay que construir un vector
como dije, voy a construir los errores absolutos. Entonces tiene que ser un vector de la misma dimensión. Y aquí igual hay que inicializar el primer valor. Val de 1 es igual al valor absoluto de yeval de 1 menos yhat de 1. Recordemos, bueno, esto siempre lo voy a estar repitiendo, siempre hay que poner punto y coma para que MATLAB no esté imprimiendo el valor de esa instrucción. Y aquí, pues casi lo mismo que al principio, que el segmento de inicialización. Y, bueno, la voy a copiar de hecho mejor. Y después sustituyo 1 por i. Y. Y para ser un poco ordenados le pongo el tab, aunque no es necesario. Y bueno, lo corro, F5. Me voy a la ventana de comandos. Y de hecho lo que voy a hacer aquí, voy a poner menos valores. Por ejemplo, voy a poner los que hicimos en el número de valores que hicimos una de las clases pasadas. Lo corro para comparar. Entonces, por ejemplo, teval, yhat. Ajá, aquí tengo los valores que calculamos en una clase pasada para comparar. Ajá, están bien. Y aquí está el error absoluto. Ajá, creo que el último está mal. Creo que el último está mal. Ah, sí. De hecho, aquí lo estoy haciendo mal porque debe ser i más 1. Porque el for va de 1 a n y y el último elemento es n más 1. Entonces, salvo el archivo. Ok, sí. Muy bien. Entonces, como en una de las clases pasadas lo hice a mano, estos errores absolutos y los relativos. Bueno, ahorita pongo los relativos. Efectivamente se puede confirmar que por lo menos para 5 puntos es correcto el programa. Pero, por ejemplo, sería más interesante graficar tanto el valor aproximado, el valor exacto y el error absoluto. Bueno, pero antes de esto, ¿cómo se calcularía los errores relativos? Entonces será igual, voy a copiar aquí la instrucción, nada más voy aquí a ponerle R de relativo y simplemente va a ser la división entre el valor eh, entre el valor real. Entonces aquí, no, a ver qué estoy haciendo. Ah, no, sí. Yeval 1. Ajá. Bueno, aquí estamos suponiendo que en ningún momento la división es entre 0. Ya después veremos qué pasa cuando... Bueno, mientras el numerador sea 0, no creo que no hay problema. MATLAB lo hace. Para nosotros sería siempre 0, aunque sea, aunque sea dividido por 0. Pero luego pasa que no necesariamente el numerador puede ser diferente a 0, pero el denominador es 0. Después veremos cómo calcular ese tipo de errores relativos o simplemente se pone el absoluto. Y aquí yeval y más 1. Okay. Lo corro. Y ahora quiero que me dé yeval relativo y lo comparo con los valores que calculé antes, si están bien. Muy bien. Entonces, ahora sí. Si hay preguntas, por favor, alguien en el chat puede hacerlo. Si no, voy directamente ahora a cómo graficar
cómo graficar los arreglos. Tal vez algunos de ustedes ya lo vieron, si no, rápidamente hago un repaso. Y para eso hice el script que se llama plotfx, que obviamente lo pondré después en el website del curso. Y bueno, aquí hacemos una pequeña pausa. Nos olvidamos un poco del método Euler y ahora nos enfocamos simplemente cómo se grafica una función f de x en un intervalo AB. Y bueno, aquí los únicos inputs es el número de puntos de discretización, o es decir, el número de puntos que hay en el intervalo AB. Y aquí están los valores extremos del intervalo. Y ahora viene el método, el paso de inicialización. H es la división de, bueno, no es la división, aquí estamos más bien hablando de divisiones porque no realmente del método de Euler, pero aquí es obviamente igual la distancia de un punto a otro. Por ejemplo, aquí para la diferencia con el método de Euler, aquí quise enfatizarlo un poco, es, por ejemplo, aquí no estoy haciendo el n más 1 puntos, nada más estoy usando n, pero puedo haber utilizado aquí n más 1 desde acá. Pero bueno, es cosa que ustedes acostumbren a las fórmulas. Y bueno, para graficar se necesitan dos cosas, el arreglo o el vector de X y el arreglo o vector f de X. Aquí simplemente igual, como ya hemos visto antes, estoy declarando un vector columna de n elementos, tanto para X y f de X. Aquí estoy poniendo el primer elemento del arreglo, que es A. El primer el primer elemento para f de x. Aquí no estoy declarando funciones ni definiendo, lo hago directo. Pongo x1 al cuadrado. Y después hago un for para llenar los otros elementos o entradas de los vectores. Para aquellos que quieran saber un poco más de cómo se hace un for, bueno, se me olvidó mencionarlo. Casi siempre pongo para cosas nuevas en los programas que les voy a estar poniendo en el website y en la manera pedagógica. Pongo donde se puede leer más, tanto en el libro que les di de MATLAB. Por ejemplo, aquí si quieren saber más de los ciclos for, se pueden ir al capítulo y sección 6.4. Pero también es importante que, bueno, otra herramienta interesante, por ejemplo, aquí está el libro de Gilat, pero también es importante, no siempre tenemos el PDF a la mano, es pues buscar en Google o de hecho buscar en la página de MathWorks, que es la empresa que hace MATLAB. Y aquí se ve, y si uno pone, por ejemplo, en Google for MATLAB, comúnmente los va a llevar a esta página de MathWorks, que es como dice aquí, el centro de ayuda. Aquí está en inglés, pero también está en español. No sé por qué que me lo puso en inglés. Pero bueno, aquí aparecen ejemplos y lo que hace el for, que es lo que traté explicar la clase pasada, la sintaxis, etcétera. Aquí hay un poco más formal, pero yo casi nunca leo esto. Lo más importante es la sintaxis y los ejemplos. Aquí vienen varios ejemplos. Por ejemplo, aquí construye una matriz, utiliza la función ceros, pero cuando más le pones un número es una matriz. Por eso es que dice aquí crear una matriz. Y la cosa es que ustedes, bueno, estén jugando o estén probando para ciertas sintaxis. Por ejemplo, aquí utiliza dos fors. Pero bueno, aquí es bueno ver los ejemplos, pero en la bibliografía que les envié, como el del GILAT, viene mucho mejor explicado. Por ejemplo, si uno se va aquí a la lección 6.4, en tal página vienen los ciclos for, los while, combinaciones de ellos, la sentencia break, que seguramente casi todos ustedes ya conocen estas cosas, pero en otro lenguaje. Aquí se ve más bien la sintaxis y ciertos ejemplos. Bueno, regresamos al script de cómo graficar. Entonces, estaba en el ciclo for y simplemente lo que voy a hacer aquí es llenar los arreglos del dominio X, del arreglo que contiene el dominio X y la función de X. Aquí simplemente me estoy evaluando X al cuadrado.
Y bueno, ¿y cómo se plotea en MATLAB? Simplemente se utiliza el comando plot, se pone el arreglo que tiene como dominio y el arreglo que tiene como rango, en este caso f de x. Y esta instrucción que, por ejemplo, esto lo saqué creo que del libro de Gilad o en la página de MATLAB. Por ejemplo, aquí le estoy poniendo grafícamelo punteado o, bueno, con color rojo. Este R es de rojo. Este guión es de opción. Esto se puede ver tanto más en el manual, o bueno, el libro de Gilad o en el libro o en la página de MATLAB. ¿Qué otras cosas podemos poner aquí? Pero aquí estoy poniendo grafícamelo en rojo de red y creo que este asterisco es con puntos asteriscos. Vamos a ver si estoy en lo correcto. A ver, lo corro, F5 y me aparece, sí, me aparece como línea en rojo y con asteriscos. Entonces, esto es muy sencillo, pero quería mostrárselos antes de graficar los errores absolutos y relativos. Entonces, dejamos esto. El comando plot, bueno, aquí no lo puse, pero sí lo puse en el método Euler plots. Ahora voy a cambiar de script, nada más para un pequeño resumen. Método Euler es lo que hicimos al principio, sin plotear, pero tiene los errores absolutos relativos. Tenemos el script plot f de x, que simplemente es un ejemplo de cómo graficar. Y ahora voy a este script que hice antes de la clase, por supuesto, que se llama método Euler plots, que ya es con las gráficas de los errores absolutos y relativos. Entonces, la parte de antes, bueno, voy desde el principio. Aquí hace exactamente lo mismo que el script anterior, método Euler 1. Lo único que voy a poner aquí es graficar la solución exacta y la solución aproximada. De entrada tiene los mismos parámetros, se calcula de la misma forma el valor aproximado, los errores absolutos y relativos, creo que aquí tengo los dos, absolutos y relativos. Y quería mostrarles, aquí no lo puse en el script de cómo plotear, pero en el capítulo del libro de Gilad, perdón, en el capítulo 5 del libro de Gilad de MATLAB, es más comandos de cómo graficar. Es de hecho dónde vienen estos comandos que vamos a tomar a continuación. Entonces, por ejemplo, aquí en el script básico de cómo plotear, nada más nos mostró una gráfica, pero en este script yo quiero graficar dos cosas. Una gráfica que contenga la solución aproximada y la solución exacta y otra gráfica que tenga el error absoluto. ¿Cómo se hace eso? Bueno, para ello se utilizan dos comandos. Bueno, en realidad son tres. Se utiliza por bloques. Por ejemplo, cuando vamos a tener dos gráficas, se tiene que empezar, bueno, más de una gráfica, se tienen que utilizar los bloques hold on y hold off. Aquí voy a empezar una nueva gráfica, entonces tengo que empezar el bloque hold on. Y por ejemplo, aquí que termina el bloque es el hold off. ¿Esto por qué se hace? Porque, por ejemplo, queremos que nuestra gráfica tenga ciertas cosas, por ejemplo, un título o ciertas cosas para que sean más entendibles para verlo, visualizarlo. Y como son varios comandos, y esos realmente varios comandos son para una gráfica, se ponen en el mismo bloque. Entonces, por ejemplo, estos tres comandos son para una gráfica y ya, si pongo otro comando aquí va a ser para la misma gráfica y así sucesivamente. En el libro de Gilead vienen más ejemplos. Entonces, por ejemplo, ¿qué estoy haciendo aquí? Como dije, voy a graficar, quiero tener dos gráficas. Esto cuando digo dos gráficas quiere decir dos ventanas. Eso es importante porque puedo tener dos funciones en una gráfica o dos curvas en una gráfica, pero aquí estoy hablando de gráficas, o mejor para ser más específico, quiero dos ventanas que tengan gráficas. Entonces utilizo el primer bloque, que es la primera ventana, por así decirlo, va a tener una gráfica que va a tener dos funciones, de hecho.
¿Cómo es esta sintaxis? Se va poniendo el arreglo dominio, el arreglo de rango y después las opciones. Y una vez que terminan las opciones, si queremos otra función que grafique otra función, se vuelve a poner el vector dominio, el vector rango y otra vez las opciones. Por ejemplo, aquí estoy graficando dos funciones. El primer vector es el primer dominio, es teval. El primer vector de rango es yhat, que es la función aproximada. Y aquí estoy poniendo que las opciones que me lo grafique con azul de blue y con puntos de asterisco. La segunda función hay que volver a poner el vector dominio, que va a ser el mismo, en este caso teval. Y el vector de rango que tiene los valores exactos de la función analítica, en este caso yeval. Y quiero que me lo grafique en rojo. El título de esta ventana o de esta gráfica va a ser solución aproximada contra solución exacta. Y la leyenda, esto quiere decir, voy a poner una etiqueta en cada función que grafiqué. Por ejemplo, la primera va a decir yhat, que efectivamente es yhat aquí, y la segunda es yeval, que utilicé yeval. Para ser más exactos, voy a comentar las líneas de abajo para que no se confundan. Por ejemplo, para ser más exactos. A ver, sin leyenda. Entonces voy a correrlo. Y a ver, aquí vamos a identificar un poco. Entonces, como título, efectivamente tengo solución aproximada contra solución exacta. Tengo una línea muy recta, por así, la azul, que es obviamente la zona aproximada, y una línea un poco más suave, que es la roja. Pero obviamente quisiera que me indicara qué es cada qué, y para eso es el comando legend. Voy a poner otro nombre. Voy a poner otras leyendas, por así decirlo, o etiquetas. Por ejemplo, YH de función aproximada y YB de función exacta. Entonces lo grafico y ahí está. Entonces YH, entonces ya se le pone leyendas. Ahora, a veces, bueno, esto es un poco... Cuando ponemos caracteres especiales como guión bajo, hay que poner ¿cómo se puede decir? Un wildcard, por así decirlo, que no lo interprete, por ejemplo. Aquí efectivamente me está poniendo un guión bajo, porque si le quito la diagonal, me lo hace como LaTeX. Si se fijan, ya aquí está como subíndice. Y no, ahorita por lo pronto no quiero nada. Bueno, LaTeX es yo dije que es LaTeX, pero ese es otro tipo para hacer ecuaciones matemáticas. Entonces, aquí el punto es que cuando vayan a utilizar caracteres especiales, utilicen la diagonal inversa. Ok, algo último, es importante respetar el mismo orden de las leyendas o etiquetas que el mismo orden que se puso para plotear. Porque si yo lo pongo al revés, pues me va a aparecer al revés las leyendas de las gráficas y obviamente no va a ser correcto. Pero bueno, de tarea, lean un poco más de esta sección del libro de Gilad. Bueno, termino mi primer ventana y ahora quiero seguir quiero crear otra segunda gráfica. Para eso se utiliza el comando figure o figura, que simplemente va a decir crear otra ventana para graficar. Y vuelvo a inicializar el bloque hold on y el hold off. Y aquí simplemente voy a graficar, nada más voy a graficar el error absoluto. Y de la misma forma tenemos primero el dominio y después el rango del vector. Bueno, el rango
el vector rango que representa la función, en este caso el error absoluto. Y y el arreglo o vector dominio que tiene los valores del dominio. Tengo una etiqueta que es eval y termino mi bloque. Entonces aquí ponemos F5 y hay que tener un poquito cuidado porque MATLAB aquí comúnmente cuando grafica uno varias ventanas o tiene varias ventanas las pone alineadas y uno piensa que nada más graficó solamente una cosa, otra vez le pongo a F5, entonces hay que tener un poco, hay que separarlas. No estoy seguro, creo que recuerdo que hay que ponerle algo para que sí no me pongan las ventanas alineadas, pero bueno, por lo pronto es lo que hay. Después vemos cómo se puede poner las ventanas de una mejor forma cuando corremos el programa. Y efectivamente, entonces lo que quería, tenemos los errores absolutos que van creciendo respecto al tiempo, que ya lo había mencionado, que eso es común. Y esta gráfica ya la habíamos visto. Y ahora, obviamente, es más interesante qué pasa cuando aumentamos. Aquí nada más tenemos bueno, tenemos 4 subintervalos y 5 puntos de aproximación. Obviamente, si uno espera que si aumentamos el número de subintervalos o de puntos, en este caso el primero es modificamos el número de puntos. Queremos una mejor aproximación, ese es el valor. Este es el valor. Ay, lo tengo en otra parte. Aquí está. A ver, y no sé si eso está bien. A ver, creo que está mal. A ver, lo voy a volver a graficar. A ver. Hemos dicho 5. Sí, algo pasa. Si es bien, algo se está quejando. Creo. A ver. A ver, voy a volver a correr. Y quiero confirmar. Quiero confirmar los valores. Bueno, Yeval. Yeval, está bien. Yehat. Yehat creo que está mal. Entonces algo hice mal. 5, 1, 2, 3. No, a ver, aquí es N4. A ver. Yehat. Sí, algo está mal, porque Yehat. Bueno, aquí esto está mal, ¿no? Porque es Yehat, Yehat. Ahora sí, esto está bien. Entonces, si vieron, en algún momento hizo un error. Y ahora sí estoy confirmando que aquí ya no se quiso. A ver, quiero las gráficas. Ok, esto está bien. Ahora sí, vamos a aumentar el número de puntos. El error. Ok, esto está mejor. Entonces, si vieron, aquí ya se va aproximando. Bueno, al principio estoy más cerca de la solución exacta que está en rojo. Pero como es de esperarse, el error absoluto pues va creciendo con respecto al tiempo. Vamos a poner todavía más puntos para por lo menos ver visualmente que sí se está aproximando. Por ejemplo, vamos a poner 50.
Y bueno, y efectivamente ahora es mejor la gráfica a la derecha, la que es solución aproximada, solución exacta, que efectivamente sí se va aproximando, pero como había dicho, el valor, por lo menos el valor absoluto, pues sí va creciendo, ¿no? Pues bueno, creo que, a ver, sería interesante si podemos graficar bueno, voy a volver a graficar aquí nada más quiero ver si, bueno, la solución exacta nunca es cero en ningún punto, entonces vamos a, vamos a graficar, por ejemplo, el error relativo. Aquí voy a hacer un poco de trampa y lo voy a hacer con la leyenda del valor absoluto. Bueno, este es error relativo. Pues no podemos decir que es asintótico, pero obviamente es menor que el error absoluto. Eh, Sería más limpio hacer otro bloque. Bueno, vamos a hacerlo para que no quede, para que quede claro. Entonces hacemos otro bloque. Relativo, relativo, R, eh, relativo. Vamos a ver. Entonces ahora tengo tres ventanas. ¿Ok? Y bueno, los ejercicios lo único que tienen que hacer, no tienen que modificar el método, pero sí tienen que modificar la solución exacta. No es gran cosa. Pero para que vayan viendo que efectivamente el método de Euler converge a algo. Bueno, en este caso sí converge a la solución exacta. Dejaré unos 3, 4 ejemplos. Y creo que también es importante que se vayan familiarizando con los nuevos comandos, graficar, etcétera. No sé si haya preguntas en estos momentos, sino para pasar a lo siguiente. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces voy a pasar a lo que se llama la aritmética, la aritmética vectorial en MATLAB. Para ello mismo voy a volver a regresarme al ejemplo de cómo graficar una simple función. Bueno, técnicamente, por ciertas razones de cómo se hizo MATLAB, para no entrar en detalles, hacer ciclos de esta forma es lento. Es lento y a veces inconveniente. Y por ejemplo, para este ejemplo que es simplemente construir arreglos de otros arreglos, hay formas más rápidas y más compactas de hacerlo. Y es para eso que se utiliza la aritmética vectorial en MATLAB. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo va a cambiar? Por ejemplo, antes de pasar al script de cómo graficar con aritmética vectorial, por ejemplo, aquí lo único que estoy haciendo, de cierta forma, es construir f de x a partir del vector dominio, en este caso x. Quisiéramos que no tener que, hay una forma más compacta, no se puede, no es necesario hacerlo de entrada por entrada. Y de igual forma se puede construir x sin tener que hacer un for explícito. ¿Cómo se hace eso? Se utilizan dos comandos. Bueno, aquí tenemos este script que es plot f de x vectorial, de que se utiliza la aritmética vectorial. Y hace lo mismo, va a graficar f de x, es la misma función, x al cuadrado, pero va a cambiar en dos cosas. No vamos a utilizar el for explícitamente. Los parámetros son los mismos. Esta h es la misma que está aquí, recuerden que es el espacio entre un punto y otro, que es la fórmula de siempre, b menos a entre n, cuando n es el total de puntos. Y ahora x, para construir x, en lugar de utilizar el for explícito, se va a utilizar el comando linspace, que simplemente, linspace viene de dividir el espacio linealmente, y los argumentos primeros son, bueno, x va a ser un vector fila, se creó un vector fila, bueno, aquí lo puse, que va desde A y B, utilizando n puntos.
Entonces vamos a hacer, aquí vamos al comando a la ventana de comandos y vamos a jugar un poco. Por ejemplo, vamos a poner linspace, que va de 0, 1, y que tenga en total 2 puntos. Y va a ser simplemente pues un vector fila con 2 puntos, efectivamente, 0 y 1. Y por ejemplo, si pongo 3, ahora va a ser 3 puntos. Y va a estar, se llama lineal porque el espacio entre los puntos es el mismo, o en este caso es una partición uniforme o una malla uniforme. Recuerden esa terminología que ya había comentado antes. Y así sucesivamente, si pongo 10, es un vector que va a tener 10 entradas y, el espacio, bueno, y la longitud entre un punto y otro, la distancia de un punto y otro consecutivamente es la misma. Y que de hecho es h, por ejemplo. Esta longitud entre cada punto consecutivo, de hecho es h. Bueno, así es como se construye, ahora vamos a construir ahora X, que es un vector fila. Para saber un poco más y un poco más de ejemplos, aquí como siempre pongo en qué página del libro. Y ahora simplemente por ejemplo, aquí ya no vamos a declarar que es f de x, simplemente podemos ir directamente a calcular f de x. Y aquí esta notación es x al cuadrado. Lo único que cambia es que siempre que vamos a utilizar como potencias, sumas, bueno, sumas y restas no, pero lo que es multiplicación y y división, se utiliza el punto. El punto es la forma de decir que es una aritmética vectorial, pero específicamente es que es una, una operación de elemento por elemento. Entonces, por aquí estamos diciendo que f de x va a ser igual a x al cuadrado elemento por elemento. Entonces, por ejemplo, voy otra vez a la ventana de comandos. Si pongo z y, por ejemplo, vamos a poner lo mismo, z al cuadrado, va a ser elemento por elemento al cuadrado. ¿Ok? Y inmediatamente, bueno, aquí estoy guardando el output, y lo voy a llamar f de x. Entonces, por ejemplo, si lo grafico, va a ser lo mismo que obtuvimos en la versión de este programa, pero en la forma donde usamos for explícitamente. Y, por ejemplo, casi todas las funciones, el punto es para las multiplicaciones y las divisiones y, como pueden ver, para llevar a la potencia. Pero todas las funciones de MATLAB que están por default, como seno de x, si uno le pone un input como arreglo, lo va a hacer elemento por elemento y el output efectivamente también va a ser un arreglo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos lo mismo del script que hizo la versión vectorial del script plotfx, y ahora vamos a tener la versión vectorial o la versión con aritmética vectorial del método de Euler-Plots, que es exactamente lo que hice en el script método de Euler-Plots, pero sin utilizar, bueno, utilizando aritmética vectorial, sobre todo en la parte que es graficar y calcular los errores absolutos y relativos. Todo lo que es el principio, todo lo que es el método de Euler, sí se hace de manera con un for explícito. De hecho, vamos a utilizar casi siempre eso cuando es un algoritmo que se estudia en clase a detalle, como el método de Euler y los métodos que vamos a hacer. Comúnmente sí se va a utilizar un ciclo for explícitamente. Pero, por ejemplo, para calcular los valores exactos y los errores absolutos y relativos, sí se usa ya, es más fácil y más compacto utilizar la aritmética vectorial. Ahora, yo se los estoy mostrando porque es algo muy común y de hecho es lo que voy a estar haciendo. A veces voy a estar mezclando las dos cosas. Ustedes al final en sus tareas pueden decidir simplemente utilizar siempre los ciclos for explícitamente. No es necesario que en las tareas utilicen la forma vectorial, pero bueno, lo digo porque repito que es importante porque yo voy a estar utilizando y les voy a estar mostrando los programas con aritmética vectorial
cuando es posible y con S4 explícitamente para los algoritmos que vemos en clase. Entonces, por ejemplo, esta parte va a ser más compacta. Aquí utilizo el comando linspace, que ya lo comenté anteriormente, cuáles son los extremos, de dónde a dónde va el arreglo, la cantidad total de puntos. Esta parte es igual, que es la etiqueta de la función, y esta parte es más compacta. Aquí de entrada ya calculo los valores exactos de la función exacta, que es simplemente la función yexactf, pero yexactf ya la cambié, ahora la voy a utilizar aritmética vectorial. Aquí está utilizando el punto que va a la potencia. Y, por ejemplo, algo conveniente de la aritmética vectorial es que si uno le da, aquí funciona cuando aquí es importante utilizar la aritmética vectorial cuando el argumento es un vector, pero funciona de la misma manera cuando el vector simplemente es un número. Entonces es bastante conveniente. Por ejemplo, aquí realmente en esta función, bueno, lo puse como aritmética vectorial, pero realmente lo estoy usando con números reales, o en este caso con, sí, números, con números simplemente. Entonces no cambia realmente nada el output de la función. Realmente nada más debí modificado esta, porque es la que realmente utilizo con aritmética vectorial, pero aún así funciona. Y bueno, y es así como construyo ahora el vector yval o yval en inglés. Y de la misma forma utilizo aritmética vectorial para calcular los errores absolutos. Por ejemplo, va a ser abs, yval, ya sin el i, por supuesto. Y aquí es importante como yval lo construí como vector columna y linspace es un vector fila. Aquí tengo que hacer la transpuesta. Aquí puse ese comentario. Y fuera de eso es lo mismo. Y los valores relativos, por ejemplo, ahora va a ser el valor absoluto entre, observen aquí estoy utilizando la aritmética vectorial, por eso es que estoy poniendo un punto entre el valor absoluto de los valores exactos. Y entonces este output tiene que ser igual a la versión que hicimos antes, que no utiliza aritmética vectorial. Y bueno, pues es todo por hoy. No sé si haya preguntas. Si alguien se anima a preguntar algo. Y bueno, la idea es que practiquen de manera como ejercicio, lo voy a poner formalmente. El ejercicio es hacer lo que hicieron, bueno, y que idealmente hicieron ayer, hacerlo ahora, hacerlo con MATLAB, modificando los script cases, simplemente es modificar la definición de la función y ver que efectivamente se aproxima la aproximación se aproxima a la solución exacta. Pero más importante es que ustedes realmente vayan comprendiendo bien lo que se está haciendo en los programas, tanto de los ciclos explícitos como la versión vectorial, etcétera, etcétera. Si es necesario, puedo poner algunos más ejercicios en MATLAB, pero creo que así está bien por lo pronto. Pero bueno, obviamente en algún momento esto se va a ir complicando un poco más. Si ustedes no van repasando lo que se va en clase, pues obviamente va a ser un poco más difícil después estudiarlo de nuevo. Y bueno, pues esa es la idea. La próxima clase vamos a ver un nuevo método. Bueno, son varios métodos, los métodos de Taylor. Y ya a base de eso, ya la primera tarea va a ser programar dos métodos de Taylor. Bueno, pues es todo. Si alguien tiene una pregunta, adelante. Y si no, pues bueno, voy a acabar de grabar.